Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, regresamos con Shatterpoint al canal, menos mal, ya tenía ganitas, la verdad. Aprovecho, estamos haciendo un directo en lo que más gente aparece, a ver si alguien se suma, porque Shatterpoint un domingo igual no es el mejor plan de la vida para nadie, ¿eh? Pero bueno, aprovecho para comentar algo en público que me han preguntado tanto por WhatsApp como en algún comentario de algún vídeo, ¿no? Que ya no subo tanto Star Wars Shatterpoint. Bueno, ocurre lo siguiente. Ya lo comenté en un vídeo, ¿no? En mi zona no estoy pudiendo jugar con absolutamente nadie. Ya tengo todo lo de Shatterpoint guardado en cajitas, en el armario y demás. Y eso influye a mi motivación. Entonces, claro, al final, preparar un vídeo, porque yo no simplemente vengo y abro una página web y leo, ¿no? Yo al final me preparo un PowerPoint, me estudio las unidades, me pienso combos, trato de traer algo de calidad para todos ustedes. También antes intentaba jugar bastante con o contra la unidad, perdón, el Strike Team, para poder traer como desde la experiencia propia. ¿Y qué ocurre? Pues que ya no está tanta esa motivación. ¿Eso significa que no quiero hacer contenido de Star Wars Saturday? Para nada. Es un juegazo, me encanta, me gusta ver partidas, me gusta mucho hablar con Marca, con Cabezas, con Erandil, con un montón de gente sobre Star Wars Shatterpoint. Pero, lo dicho, a la hora de sentarme delante de un ordenador, pues me cuesta un poquito más. Aún así, lo prometido es que, y lo quiero cumplir, mínimo un vídeo a la semana. Hay un montón de contenido por hacer, de hablar de unidades, hablar de cosas del juego. No es por eso. Entonces, mínimo, un vídeo a la semana va a haber, ¿vale? Y la verdad, me gusta bastante esto de los domingos en mi mañanita con un café y sentarme a hacer Shatterpoint y ojalá, pues, que alguien se sume y poder hablar con él, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora me gusta bastante esto de los domingos. Vamos a ver si lo puedo cumplir. Y nada, comenzamos con esta pedazo de caja. Si alguien quiere entrar al juego nuevo y no sabe por dónde entrar y le gusta el Imperio, madre mía, qué pedazo de caja nos acaban de poner con la Inferno Squad. Es una barbaridad. Y bueno, tenemos a la comandante Aiden Versio, a Gideon Husk, a Del Mico y la Imperial Special Forces. Para los que no sepan, no voy a entrar muchísimo en detalle porque yo tampoco soy el experto. Estos vienen de un videojuego. Pues eso, Aiden Versio es la hija de un super jefazo del Imperio que le acaban dando, bueno, acaba demostrando su valía, sus capacidades en combate y de liderazgo y demás. Crean una escuadra para ella, ¿vale? La Inferno Squad, y se dedican a cazar rebeldes. Fin, ¿no? Llega un momento donde Aiden y Del Mico se dan cuenta que el Imperio no está tan chido, como diríamos aquí en México, y se pasan a los rebeldes y a la resistencia. O sea, ya como boom, ya hicieron ahí el cambio. Y eso, bueno, creo que pasa en otros videojuegos, hay un libro sobre ellos, hay algún cómic, ¿no? Entonces, un poco esa evolución. Aquí tenemos esto es al final son un cuerpo de élite, una escuadra de élite súper bien entrenada, y es lo que ocurre, que están, no sé si están demasiado bien entrenados. Bueno, todos son de la época Rebelde Imperio, ¿vale? Fin. Y Aiden 8, Has 4 es la secundaria. Y luego tenemos dos opciones de apoyo. Tenemos a Del Mico, que en un futuro se convierte en el esposo de Aiden. Y las Imperial Special Forces. Yo recuerdo cuando nos empezaron a sacar cositas. Me acuerdo, no sé en qué convención de Estados Unidos, que la Adepticon, no, fue en otra, creo. Que yo vi algunas cosas y dije, madre mía, estos van a estar rotos, van a estar muy fuertes. Y luego explicaré qué cosa en concreto me parecía muy fuerte. Y recuerdo que hablando por WhatsApp, hablando con Cabezas y con Marca, aquí en un vídeo, dijeron, no sé, Alejo, yo creo que puede jugar en tu contra esto. Vamos a ver, porque yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, bueno, nunca me acuerdo de quitar las animaciones, perdón. No sé si queda bonito o no, a mí no me gusta, pero bueno. Comenzamos con Aiden. Aiden, la unidad primaria, 9 de vida, ¿no? 9 de vigor, 3 de resistencia. Está bien, está bien. Es Galactic Empire y es Scout. Esto es súper relevante, ¿vale? Todos son Scout. Toda esta cajita es Scout. Y esto es súper relevante por una capacidad que vamos a ver de Husk a continuación. Que Cabezas dice que hasta le parece una unidad primaria y no una secundaria. Pero bueno, a ver, a ver. Capacidad táctica. Today the rebellion dies, ¿no? Hoy la rebelión muere. Al inicio de la activación de esta unidad, toda otra unidad Galactic Empire Scout, toda la caja, ¿vale? Que esté a 4 de Aiden y que no esté trabada con un rival, puede hacer un dash.
Por tanto, Aiden normalmente va a querer estar en un lugar donde pueda tener un radio de acción de 4 más su peana más otros 4 para tratar de cubrir todo el espacio posible. Para hacer que todos los scouts del Imperio Galáctico puedan hacer un dash. Y después, ella misma también hace un dash. Por tanto, esto es brutal. Rango 4 es bastante, claro, no es rango 5, pero es bastante. Puedes dar muchísima movilidad a todas tus tropas y que salga Aiden Versio prontito, quizás no es lo ideal, efectivamente no es lo ideal porque al final ella tiene mucha capacidad ofensiva, pero poder hacer que todo se mueva es como Kalani, ¿no? Un poco Kalani que también quieres que salga prontito para hacer que todos tus droides empiecen a mover y avancen por el tablero y metan mucha presión al rival, es un poco del mismo palo, ¿no? Después tiene una capacidad activa que van a tener todos los de esta cajita, que es Cover Operation, ¿no? Operaciones encubiertas. Por un puntito de fuerza, la unidad va a poder hacer un dash. Hasta aquí sería bien, correcto, como otras muchas unidades. Después, si acaba ese movimiento a rango 4 de un personaje enemigo, esta unidad inmediatamente hace un focus y gana Sharpshooter 1. Por tanto, ya son 2 daditos extra cuando disparen o 1 cuando combatan en cuerpo a cuerpo. Bien, ¿no? Le damos más capacidad ofensiva. Me gusta mucho cómo está planteada esta opción. No sé si se me está escuchando bien, que me he dado cuenta que tenía el micro un poquito lejos. Pero bueno, me gusta mucho el valor que le han dado a esta capacidad por el hecho de que es muy... Creo que es muy característica de ellos, ¿no? Al final son scouts, van ahí como medio ocultos, ¿no? Se van acercando al rival poco a poco y luego, ¡boom!, son mortíferos porque sorprenden al rival. Entonces, tiene sentido que si están cerca, que rango 4 no es cerca, rango 4 todavía hay bastante distancia, yo creo que si lo hubiesen puesto un poquito menos, ¿no? Rango 3, por ejemplo, tendría un poco, no estaría tan fuerte, no lo sé. El caso es que tiene sentido, van ahí ocultos y de pronto, boom, te meten un super disparo que no te esperas, ¿no? Con unos buenos cazadores, unos buenos scouts. Otra capacidad activa, el ID-10, Seeker Droid, es el droidcito que va con Aiden. Bueno, pagas 1 de fuerza y eliges una unidad que esté a rango 3. Si tiene Hunker Tokens, se los quitas. Si no tiene, le das expuesto a la unidad. Muy temática, por esto que decimos de que sorprende al rival, pero esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque, claro, al ser una escuadra que va muy enfocada al disparo, dices, ok, voy a protegerme a través de tener cobertura por Hunkers y cobertura por la escenografía, ¿no? Dices, ok, bueno, voy a tirar bastantes daditos. Pues llega por un punto de fuerza y te quita todo. Y si no tienes, te pongo expuesto por si acaso estabas preocupado. Está muy bien, ¿no? Y es un puntito de fuerza, está muy bien. Creo que es una capacidad que en momentos clave puede ser poderosísima porque te puedes asegurar muchas heridas. Te puedes asegurar mandar a dormir a mucha gente y ahora veremos que su capacidad de identidad va en torno a esto. The Empire sends it regards, ¿no? Bueno, cuando una unidad aliada del Imperio Galáctico hiera, ¿no? Mande a dormir, como decimos en el mundo por acá, manda a dormir una unidad enemiga con un ataque, ¿vale? Importante, con un ataque. Después de que todo el efecto resuelto, ese personaje, ¿no? Que hirió a otra unidad enemiga, puede hacer que una unidad enemiga a rango 4 de ella gane un efecto, ¿vale? Gane que tenga desarmado, que tenga o que tenga extenuado. Es decir, que por ejemplo, el rebelde ve como otro rebelde es herido por Aiden Versio, se asusta, ¿no? Se asusta y a lo mejor va a combatir peor porque le han puesto desarmado o le van a poner el sangradito, ¿no? El exhausted para recibir más daño porque, yo qué sé, se cae, se tropieza y se hace más daño al correr. No lo sé. Creo que es bastante temático, tiene bastante sentido. Claro, depende de herir, depende de que podamos herir al rival. Pero ya veremos que no les va a costar mucho, ¿no? Normalmente el lado maligno en Star Wars Shatterpoint es bastante ofensivo, tiene bastante capacidad de hacer daño y esta gente no se queda para atrás, pero para nada. Y por si fuera poco, ese aliado, ¿vale? Además, ¿no? De poner ese estado a gente cerca, ¿no? Además va a hacer un Restore 1, o sea, se va a poder curar una heridita o un estado y va a poder hacer un dash. Entonces, es una suerte, es un poco como Luminara, en el sentido de que cuando alguien es herido, en este caso el rival, pasan cosas,
pero es de otro modo, ¿no? O sea, Luminara o cura, o quita estados, o hace que la gente se mueva. Bueno, Aiden hace que la gente se mueva, que se cure, y pone estados a los rivales. Me parece súper, súper top. Y vamos, es una unidad primaria muy, muy buena. Y bueno, 9 de vigor no es muchísimo, pero ya veremos que tremendas estadísticas y tremenda... Bueno, estadísticas está ahí, ¿no? Pero ¿qué pericias tiene? A ver, en disparo y en esta postura, full auto, rango 5, va a tirar 8 dados ofensivamente, que con el focus y con el sharpshooter ya llegaríamos a 10 daditos. Y en melee, en cuerpo a cuerpo, son 6. No está mal, ¿no? O sea, al final no... Es que si le llegan a poner más, esto será una locura. Pero ya con el focus, si lo llega a hacer, pagando ese punto de fuerza, ya va a 7, que es un número muy decente para una unidad que en teoría está más centrada en el disparo. En defensa son 5 y 4, en disparo un poquito mejor, y vamos a ver esas pericias en defensa que me parecen una locura. De 1 a 2 resultados son 2 escudos. Con 3 resultados, 2 escudos curación, con 4 más, 2 escudos curación y reposicionamiento. Entonces prácticamente es una armadura mandaloriana, ¿no? Que encima te curas y hasta puedes llegar a tener un reposicionamiento si es que has tenido una mala tirada, porque has sacado muchas pericias. Claro, 1 o 2 es muy factible, por tanto, más o menos vamos a poder parar bastantes daditos y encima tenemos curaciones. Ahora, vámonos a las pericias en ataque. Que madre mía, en cuerpo a cuerpo es igual, ¿vale? Y las de pericias de defensa es igual en las dos posturas. La de cuerpo a cuerpo es con 1 o 2 resultados, que no sé si va a ocurrir alguna vez, pero bueno, si tiene que pegar a melee, van a pasar cosas. Porque con 1 o 2 resultados en pericias es crítico y, señores y señoras, un escudo del rival va a fallo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Con 3 más son 2 críticos y 2 escudos van a fallo. O sea, realmente puede compensar ir a pegar a melee con ella, tirando 7 daditos. Si empiezan a salir un par de pericias y cosas que van a pasar, que vamos a mostrar después, acabas denegando un montón de dados del rival. Y recordemos que por un punto de fuerza puede o quitar todos los hankers o puede poner expuesto, ¿vale? Si está trabado cuerpo a cuerpo, pues le pones el expuesto, porque ya en teoría, salvo que esté Obi-Wan por ahí, no vas a tener hankers y puedes acabar haciendo muchísimo, muchísimo daño. En disparo, bueno, muchísimo daño depende del árbol, ¿no? Pero bueno, que vas a tener mucho impacto en ese combate. Y en disparo, que es en teoría donde tiene que brillar ella, todas las opciones tienen escudo a fallo. De 1 a 2 resultados, aparte de lo que he dicho, tiene un crítico, 3, 4, 2 críticos, 5 más, 2 críticos, y en el 5 más, otra vez 2 escudos van a fallo. Por tanto, Aiden es muy efectiva, ¿no? Normalmente siempre hablamos de que lo que tenemos que esperar, ¿no? Dentro de que este juego hay cierta aleatoriedad bastante grande, porque al final hay dados, tenemos que esperar como entre nuestras tiradas y las tiradas del rival, con unas tiradas medias, entre 2, 3 resultados. Esto, con Aiden, se dispara, porque te está quitando escudos, te está denegando éxitos en defensa. Y si encima te han puesto un expuesto y te han quitado pericias, son dados contra dados, ¿no? Ya, o sea, dados de sacar el escudito contra todo lo que te puede meter Aiden. Y si encima te está quitando escudos por pericias, es muy fácil que con ella pasen cosas todo el rato. En esta postura, es la postura un poquito más de tener impacto, pero no quizá hacer tanto daño, ¿vale? Te pone un pineado en el primer resultado. Si nos vamos por la parte de arriba, son 2 desplazamientos y un dash para ella. En el siguiente, un expuesto y luego termina con otro dash. Claro, con un desplazamiento. A mí saben que me gusta muchísimo tener desplazamientos en el primero o en el segundo porque confío en tener muy pocos resultados positivos y quiero tener impacto de sacar a gente de objetivos y sacarlo bueno, pues que no moleste, ¿no? Ella llega en el tercer dado y dices, hostia, tercer dado igual... No, ya hemos visto, tiene críticos en pericias y te quita escudos a fallos con pericias. Por tanto, es bastante fácil que efectivamente pueda llegar a ese tercer dadito de un modo cómodo y que ya empiecen a llegar los desplazamientos. Recordemos, en disparo normalmente puede tirar 10 dados, es una locura. Por la parte de abajo, ¿qué tiene? 3 curaciones y un reposicionamiento.
Entonces, te puedes ir por ayudar a tus compañeros o te puedes ir por arriba de tener impacto en objetivos. Y daño, bueno, esta postura no brilla por el daño. Puedo hacer máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero 7 está bien, claro. 7 llegando hasta el sexto lugar, ¿no? A veces es complicadito, pero bueno, de media que te puede meter unos 4 daños, ¿no? O sea que está muy bien, está muy bien. Es una postura bastante completa y súper fiable. O sea, si quieres que pasen cosas, esta postura es muy, muy buena. Si nos vamos a la otra, a Burst Fire, bueno, es un poquito menos ofensiva, son 7 dados en disparo, 6 en melee, ahí no cambia. Ganamos un dadito adicional en cuerpo a cuerpo. Las pericias en defensa son exactamente las mismas. Miento, ¿no? No, no son mismas, son distintas. Es 1, 2, 2 escudos. Y aquí, con un solo resultado, son 2 escudos. Con 2 escudos curación y 3 más, 2 escudos curación y reposicionamiento. Es decir, no cambia la parte de la derecha, pero sí cambia con cuántos resultados podemos acceder a esos beneficios. Si no me equivoco, la de cuerpo a cuerpo sí es igual, ¿vale? Y en disparo cambia un poquito. Ya solamente cambiamos un escudo a fallo con 4 más. Todo lo anterior son solamente puros críticos. 1, 1, 2, 3, 2 críticos. El árbol, sin embargo, es mucho más ofensivo, es de hacer muchísimo más daño. Si contamos daño es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 5 resultados, ¿no? Antes eran 7 en 6, ahora estamos en 9 en 5. Muy bien. Y el último es un reposicionamiento y 2 curaciones por si hiciera falta, ¿no? Por si estuviéramos preocupados. Y además te está metiendo estados, ¿no? Te está metiendo por un lado pineado, por otro lado te está metiendo el expuesto para que otras unidades luego se beneficien y sean mucho más efectivas. En el tercer resultado es donde te mete el primer desplazamiento. Es la parte que no me encanta, ya saben, lo he dicho antes, me gusta mucho tener impacto a través de desplazar. Sin embargo, algo que se dice mucho es, ¿por qué quiero desplazamientos cuando te puedo mandar a dormir? Cuando te puedo herir. Y efectivamente, es que al final son tanto daño en la que te puede caer y te quita tantos resultados que a lo mejor no hace falta que te desplacen del objetivo. A lo mejor te hiero, gano un momento un token y del mismo modo estoy ganando el control del objetivo. Nada, muy potente, aunque a mí personalmente me gusta más la otra. Creo que es mucho más fiable. Quizá no voy a hacer tanto daño, pero siento que es más fiable, no hago tanto daño, pero van a pasar más cosas. Y creo que a mí es lo que me gusta de Setup, es que siempre pasen cosas en mis acciones. Bueno, tenemos 4 personas en directo. Muchas gracias, gente. Saludos que están aquí viendo. Bueno, pasamos a Gideon Husk, el Inferno Squad, que en ese momento, cuando Aiden y Del Mico se pasan al lado de los buenos, Husk dice, no, yo me quedo aquí, y él pasa a liderar, ¿no? Una fuerza propia. Y es bastante malo, es bastante malo. Creo que pasan, no voy a hacer muchos spoilers, no yo, porque me está informando. Creo que hace cosas un poquito malas este señor. Bueno, vamos a ver. ¿Qué decir? Bueno, tiene 8 de vida, 8 de vigor, 2 de resistencia. Tiene 2 capacidades tácticas y 2 innatas. Las 2 tácticas no activas, perdón. Las 2 activas es Long Life the Empire. Esta, si no me recuerdo mal, es la misma que tiene Moff Gideon, ¿no? Parece que es algo de los Gideon, me parece. Bueno, por un puntito de fuerza, podemos hacer que elegimos un objetivo y elegimos una unidad de apoyo, una supporting unit del Imperio Galáctico. No tiene por qué ser Scout, es lo positivo. Entonces, si tuviéramos al lado unos Stormtroopers, por ejemplo, o al quinto hermano, podemos hacer que ese también se beneficie de esta capacidad. Bueno, un personaje de esa unidad, no sea la unidad por completo, puede hacer un reposicionamiento, ¿vale? Da igual que esté trabado, un reposicionamiento hacia el objetivo que hemos seleccionado. Después, ese personaje, esa unidad, sufre 2 dañitos. Bien, o sea, a cambio de un reposicionamiento y un objetivo que nos puede dar el control de un nuevo objetivo, no sé, incluso si estamos empatando, ¿no? Porque a lo mejor tenemos al quinto hermano, llegamos, empatamos y se lo robamos al rival, ¿vale? O sea, a lo que voy es que no solamente es conseguirlo, porque a lo mejor un objetivo está vacío, sino que se lo podemos robar a un rival. Y eso es un +1 para mí y es un -1 para el rival. Por tanto, es un doble impacto, ¿vale? A cambio de 2 dañitos. Y ahora, eso es también lo interesante. Si esos 2 dañitos hacen que nuestra unidad sea herida, se vaya a dormir,
no pasa nada, porque le quitamos todos los daños, quitamos el tokencito de herido, por tanto, la despertamos por completo y le ponemos un token de lesionado. Claro, token de lesionado implica que el rival gana un momentum token, pero a cambio hemos limpiado todo un daño a una unidad que a lo mejor si el rival luego la priorizaba para herirla, ¿no? Le hemos llevado un objetivo, le estamos metiendo presión al rival, el rival luego llega, nos la hiere, se puede quedar en ese objetivo herida un montón de tiempo sin tener impacto. De este modo lo que hacemos es volver a tenerla full para que siga teniendo mucho valor en la partida, ¿no? Entonces, potente, muy potente, y el Imperio pues ya demostrando que no tiene problema en hacerse autodaño a sí mismo o a sus aliados o a sus subalternos para conseguir el objetivo de su misión. Buena. Tiene la otra que ya hemos visto con Aiden, del focus y el dash, bla. Y luego tiene dos de identidad, que bueno, innatas, perdón. May we live up to our name. Cuando esta unidad hace un ataque, después de que el efecto es resuelto, un personaje de esta unidad puede hacer un dash. No, perdón, lo estoy leyendo súper mal. Cuando Hask es herido por un ataque, ¿vale? Después de que todo es resuelto, Hask puede hacer inmediatamente un dash y hacer un ataque tirando 5 dados contra el personaje que le hirió, ¿vale? Entonces, a través de un disparo o en cuerpo a cuerpo, no dice que sea un modo u otro. Así que bien, y no es reactiva como muchos Jedi, como Darth Vader, no, o sea, no es que tenga que pagar un punto de fuerza y 2 si me han vuelto a herir, no, es porque sí, te la voy a hacer. ¿Es súper mega relevante? Es dependiente de dados y dependiente de la partida. A veces vas a poder hacer esos 5 daditos, de pronto 1, 2 daños hacen la diferencia y consiguen herir al rival. Y entonces 2 momentum token, uno para cada uno, y a lo mejor ya no hay control de objetivos, etcétera. Puede ser súper circunstancial de que no haga mucha cosa o puede cambiar una partida. Pero está muy bien tenerla, es gratis, es perfecta. Y la que está fortisísima porque se mete directamente con una mecánica básica del juego, que es que los dados influyen, ¿vale? Defiance will be the death of you. Cuando un aliado del Imperio Galáctico hace un ataque como parte de una acción de combate, si el objetivo, si el objetivo se encuentra, es que más es el objetivo, no es ni siquiera el que ataca, ¿no? El objetivo, la unidad a la que está atacando ese aliado del Imperio Galáctico, se encuentra a rango 5 de un Scout del Imperio Galáctico, porque sí, sin tirar dados ya va a tener un éxito normal. Esto es una locura. Esto es muy bueno. Yo lo he sufrido y esto es muy bueno. Porque da igual que tú tengas una super tirada en defensa. Si el rival te tira un montón de dados, por probabilidad van a entrar bastantes resultados. Pero encima tienes uno adicional. Hay veces que dices, bueno, ni tires. Ni tires, porque ya con esto ya te he herido. Ni tires. Claro, tiras porque te puedes mitigar efectos, ¿verdad? Pero directamente se está metiendo con algo básico, que es depender de una tirada de dados para ver cuántos éxitos entran. Ya va a entrar uno porque sí. De tal modo que incluso a nivel mental dices, es que me va a atacar esta unidad, ya va a tener un impacto gratis porque sí, es que me va a herir, y eso ya condiciona un poco tu jugada. A lo mejor te condiciona de cómo colocas, te condiciona que empiezas a medir para ver si el rival no llega. Y es que rango 5 de cualquier scout es muy fuerte, porque si llevas toda una cajita, ¿no? Porque ya hemos visto que tenemos 2 supporting unit, que puede ser del Miko o la otra unidad, que no me acuerdo el nombre ahora. Toda una caja puede ser scout. Si lo distribuyes bien por el mapa, ese rango 5 prácticamente es siempre vas a tener un resultado extra cuando ataques. Y recordemos que todas las unidades tienen lo de que un escudo se va a fallo con ciertos resultados de pericias. Por tanto, te reduce aún más tus éxitos en defensa y él tiene éxitos porque sí. Todos los del Imperio Galáctico tienen éxitos porque sí. Y eso supone que van a tener siempre van a pasar cositas. Y siempre vas a tener activaciones más o menos potentes, salvo mega ultra caídas de mano, ¿no? Esto es durísimo. A ver, Javier, salud desde Getafe. Domingo de elecciones, un día difícil para los directos. A ver cuándo te animas a subir una partida. ¿Hoy son elecciones en Getafe?
Hostia, me acabas de súper sorprender, ¿eh? No sabía que eran elecciones. Bueno, luego me entero por qué. Bueno, vamos a ver. Son 7 dados en ofensivamente, 6 en cuerpo a cuerpo. O sea, perdón, 7 en disparo, 6 en cuerpo a cuerpo. Rango 5, because yes, porque sí. 5-5 en defensa, muy bien. O sea, súper decente para una unidad secundaria. Pericias en defensa, un resultado es escudo curación, 2, 2 y un. 2, perdón, 2, 3, 2 escudos curación, 4 más, 2 escudos, curación, reposicionamiento. Muy buenas. O sea, creo que no podemos pedir más. Es súper bueno, claro, es una escuadra de élite, ¿vale? Muy buenas, están súper bien. Cuerpo a cuerpo, pericias, de uno de los resultados, crítico, 3 más, 2 críticos en ambas opciones, un fallo, un escudo va a fallo. Sin más, qué decir. Y en disparo tenemos que de 1 a 2, crítico un daño, 3 crítico daño, o sea, escudo va a fallo, un daño directo, 4 más, añadimos un crítico a la tirada anterior. Es que son críticos, son daños directos y fallos y escudos a fallos. Es brutal. Y este señor quiere hacerte daño, por lo que sea. Tiene, por arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daños. Por abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 daños. O sea, máximo 7 daños, que está muy bien. Por la parte de abajo tiene desplazamientos en los dos primeros resultados, en el tercero un dash, por arriba en el tercero un desangrado y en el cuarto un desplazamiento y termina con curación, daño y dash. Está muy bien. Y recordemos, tiene 7 en disparo, con el Sharpshooter 1, 8 y el Focus 9. Son 9 dados, más el dado adición, más el resultado extra que se da a sí mismo, porque habrá un Scout cerca. No sé, no sé, luego lo voy a analizar. Luego voy a analizar un poquito más. Es una pasada. Del Mico. El futuro esposo. El futuro esposo de Aiden. Voy a ver un poquito. Bueno, esta creo, a día de hoy, es la unidad que menos he estado jugando de la caja. ¿Vale? Salvo a nivel así como fuerte de competición. ¿Es mala? No. Es que los otros tienen algo que está súper fuerte, en mi opinión. Capacidad táctica, trickshot. Porque sí, cuando vamos a activar a este señor, siempre y cuando no esté trabada con un rival, podemos elegir a una unidad enemiga que esté en línea de visión, ¿vale? Línea de visión es que sea un objetivo válido para hacer disparos, que es prácticamente, en Shatterpoint es prácticamente todas las unidades, ¿no? O sea, tiene que haber un edificio entre medias, bla, bla, pero bueno, prácticamente siempre vas a poder hacer eso. ¿Qué ocurre? Le metes un dañito, pum, y le quitas todos los tokens de Hunker, todos los tokens de resguardo. ¿Vale? A ver, en el mejor de los escenarios posibles, con ese punto de daño, eliminas una unidad. ¿Vale? Es poco probable que ocurra, pero puede darse. Entonces, porque sí, haces pum, tú, a dormir, venga, un momento, un token, y ahora empiezo a jugar yo. ¿Vale? Pero, quitar todos los Hunker tokens, ese dañito puede ser poco relevante. Una unidad que tenga 15 de vida, un chihuahua de la vida. No tiene 15, pero bueno, era una exageración, ¿no? Ese punto de daño a lo mejor no supone nada. Pero, quitar todos los Hunker Tokens puede ser una gran diferencia con listas que giren bastante en torno a ello. Por ejemplo, listas de la República Galáctica con Obi-Wan. O unidades simplemente que han gastado recursos como la fuerza para ganar Hunker Tokens, que tú simplemente porque te toca mover a Del Mico se los quitas. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque aparte del impacto de que a lo mejor ofensivamente tú le puedes hacer más daño, es todo lo que ha gastado previamente. Y a lo mejor haces que no los gaste, que no haga cosas para ganar esos Hunker porque tú se los vas a quitar y ya es jugar un poco con su mente. Entonces, muy bien. Tiene lo del dash, acabo a 4, gano focus y Sharpshooter 1. Sharpshooter 1 que se suma a su capacidad innata, Dead Eye. Personaje en esta unidad tienen Sharpshooter 2, porque sí. Por tanto, Del Mico siempre, casi siempre, va a querer utilizar el Cover Operation porque va a ganar Focus, ¿vale? Gratis, sin tener que gastar una de sus dos cositas que puede hacer. Y va a ganar Sharpshooter 1 si ha acabado cerquita de un rival. Por tanto, puede ser que tenga o sea, tirar Sharpshooter 1 más Sharpshooter 2 son Sharpshooter 3, más el Focus son 4 dados, gente. Es una locura.
es una locura que es lo que te puede hacer. Y además te está quitando cobertura. El objetivo del disparo no se beneficia de cover. Y por si fuera poco, la otra capacidad innata es Special Forces Sniper. No creo que quede obvio, aparte por la foto, que va muy enfocada, que es un sniper, que puede hacer 2 combat actions, puede hacer 2 acciones de combate por su activación, en lugar de una, ¿no? Sabemos que solamente se puede hacer una de forma normal. Bueno, pues él puede dispararte 2 veces. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? A ver, vamos a ver su árbol y vamos a ver sus estadísticas y un poco todo. Bueno, no lo hemos dicho, 8-2, ¿vale? Bueno, 6 dados tanto en disparo como en cuerpo a cuerpo, pero ya hemos visto que podemos tirar un trillón de dados más adicionales porque yes. Rango 5, eso sí, obviamente es un sniper. 5-4 en defensa, 4 en cuerpo a cuerpo. Bueno, de todos modos, con rango 5 y siendo como es del Mico lo que queremos es tenerlo en un objetivo de nuestra parte cercana del despliegue, que se quede tranquilito, metiendo disparitos, ¿no? Y metiendo mucha presión. Ya está. O sea, no, en teoría no va a meterse mucho en fregados con el rival. Pericias en defensa, de 1 a 2. Bueno, tiene un escudo, 2 escudos, 3 escudos, curaciones y un reposicionamiento. Como lo están viendo, no voy a perder mucho tiempo en invertir a contar todo. En cuerpo a cuerpo en ataque, un poquito peor, ¿no? De 1 a 3 resultados, un crítico. O sea, ya nos está... No hay mucha diferencia, o sea, no hay ninguna diferencia, mejor dicho, entre sacar una pericia o 3 pericias, lo cual hace que no quiera estar en cuerpo a cuerpo este señor, pero, otra vez, un escudo a fallo. Y con 4 más, 2 críticos, escudo a fallo. No son las pericias mejores de la vida, pero si sacas solo una pericia, ya está muy bien. Crítico y escudo a fallo, van a pasar cositas ahí. Ya va a entrar daño, van a entrar efectos, seguro. En disparo... Bueno, el DLT-19X, nunca leo los nombres de las pericias en ataque y disparo y creo que son relevantes para los fans absolutos. Bueno, de 1 a 2 resultados, desplazamiento. De 3 a 4, crítico y desplazamiento. 5 más, 2 críticos, desplazamiento. ¿Me gustan? Hombre, no es tan mal, no es tan mal. ¿Es lo que quiero de la vida? Quizá no. Vamos a ver el árbol y ya vamos a entender por qué puede ser que sí nos interese estas pericias o por qué el diseño ha sido de este modo, ¿vale? Daño posible. Máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6 daños. No es muchísimo, no tiene daños por pericias, pero recordemos, te puede disparar 2 veces y tirándote un montón de dados. Por tanto, te puede entrar mucho daño y puede hacer que acabes con vamos, eso. Bueno, y el dado extra, o sea, y el resultado extra que te está dando Husk, seguramente, ¿vale? Además, ¿qué otras cosas pueden pasar? Por la parte de arriba es menos daño, pero el último árbol, o sea, la última casillita, es expuesto y extenuado. Un dolor para el rival. Y por la parte de abajo es un desarmado, un pineado, reposicionamiento y una curación, en ese orden, ¿vale? Ese reposicionamiento puede estar muy bien, ¿eh? Porque puede ser que hagas el dash hacia adelante, ¿no? Para ganar el focus y bla, bla, meterte en rango de poder tirar más dados, sharpshooter 15.000, y luego ese reposicionamiento puedes regresar otra vez al objetivo en el que estabas o incluso irte a un objetivo del flanco contrario para tener impacto en ese lado, porque a lo mejor con los distintos struggles pues va cambiando el mapa de los objetivos activos y te interesa mover a tu sniper a otro sitio. Me gusta, pero, como decía antes, es la unidad que menos se está viendo cuando únicamente quieres llevar un strike team centrado en esta caja y quieres llevar el otro con otra cosa. ¿Por qué? Pues porque estos señores están muy bien, están muy bien. Viven 8, tienen 2 de resistencia, tienen una capacidad táctica que es Special Forces Conditioning. Al inicio de la activación de esta unidad, quitas un daño y una condición. No es una u otra. No, las dos. Quitas un daño, quitas una condición de sí misma. Súper bien. Sobre todo, quizá el daño no es tan relevante, aunque ya hemos visto antes que Husk puede decirles, oye tú, señores, iros a este objetivo y hazte 2 daños. Bueno, pues nos podemos quitar 1 cuando los activemos con ellos. No está mal. Pero lo de quitarte una condición es fortísimo, porque muchas strike teams viven de, le voy a poner un pineado aquí para hacer que esta unidad tenga menos impacto, no pueda mover más. Le voy a poner un extenuado y le dejo con 2 de vida, de tal modo que, como algo que le quiera mover, o se quiera mover a sí misma,
pum, te quitas, o sea, te vas a comer daño y ya está. O te estoy obligando a que te cures inmediatamente, entonces pierde fertilidad esta unidad. No, no, no. Esta unidad se quita la condición y fuera. Pues muy bien, muy bien. Sobre todo es eso, es que no tienes que gastar acciones en quitarte condiciones que a lo mejor te preocupan mucho. Un desarmado, incluso un... Es que las cuatro condiciones. Por tanto, esta capacidad táctica es potentísima. Después tienen la que hemos visto de un punto de fuerza, dash, y acaba 4, focus, sharpshooter. Y aquí viene, para mí, una de las joyas de la corona. Y voy a beber un poco de café para hacer una pausa dramática. Infiltración. Cuando despliegues a estos personajes, los puedes colocar a rango 3 del primer personaje de la escuadra, unidad primaria, que pongas, en lugar de rango 1. No sé, está un poco mal escrito. O sea, en lugar de poner... O sea, está como muy enrevesado. Y si está tan enrevesado, es por algo. Yo creo que en un futuro esto puede tener algo que ver. No voy a pararme a analizar ahora, pero bueno, resumiendo es que en lugar de poner a Aiden, por ejemplo, y luego poner a estos señores a distancia 1, los pones a distancia 3, a rango 3. Esto yo ya dije que para mí era súper potente, sobre todo en unidades de disparo y sobre todo en unidades que quieren estar cerquita de ti para poder ganar focus y ganar sharpshooter. Luego veremos su árbol, a ver y sus pericias, a ver si dan tanto miedo en ofensivamente o da un poquito igual. El tema es que en la nueva misión, y esto es un fallo mío, que a ver si lo puedo buscar aquí, no sé si me va a dar tiempo, es lo que tiene el directo y que no lo hice en tiempo. A ver, página web de Atomic Math Games. Vamos a hacerlo así rapidito. Sí, all. Y perdón, gente, esto tengo que tenerlo más preparado. Vale, vamos a ver cómo hago esto. Vamos a hacerlo a lo duro y listo. Vale, fíjense. Estos dos objetivos parece que están a la misma distancia, pero este no. Este no. Si yo pongo a mi líder aquí a rango 2 y pongo aquí, es muy fácil que mis unidades ya puedan estar controlando este objetivo central. ¿Qué ocurre? Si yo pongo a mi unidad primaria aquí, ya no voy a estar controlando uno de estos objetivos. ¿Verdad? Es decir, si yo pongo aquí a Aiden y aquí pongo a Vader, por ejemplo, ¿no? Y hago que su escuadra controle todo esto. Y aquí pongo a Aiden para tratar de llegar a este objetivo, a lo mejor llegaba, ¿no? Porque es rango 2, Aiden, a lo mejor llego a controlarlo, no lo sé, tendría que verlo porque yo aún no he jugado esta misión. Pero con el rango 3 lo que me permite es que yo puedo seguir poniendo aquí a Aiden, pongo aquí a Haas controlando esta, y con el rango 3 hago que estos de apoyo controlen este objetivo. Inmediatamente tengo impacto en esta misión controlando todos los objetivos, de tal modo que salga lo que salga, me voy a beneficiar de ello, ¿vale? Pero esto dices, bueno, sí, pero ¿y si juego otra misión no es tan potente? Vale, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Creo que a todos nos ha pasado que, a menos me ha pasado a mí, en algunas mesas los despliegues a veces no son maravillosos, porque de un modo, bueno, o puede ser por mal hecho o porque justamente que haya un poquito de variedad, ¿no? Te ponen edificios, te ponen alturas ya en la zona de despliegue, de tal modo que o no entran bien tus unidades, ¿no? Porque es que estoy pensando en una de TTS perfecta para ello, de que dices, bueno, si pongo aquí mi líder, de pronto ya no entran todas mis unidades de apoyo y la secundaria porque no hay hueco, porque me han puesto unas cajas y un no sé qué, y ya no entran. Entonces ya tienes que estar con una unidad un poquito más atrás desplegada. Por tanto, estos señores, en mesas donde a lo mejor ese despliegue está un poquito más condicionado por elementos de escenografía, se pueden saltar este problema y pueden acabar en sitios mucho mejor colocados, aunque no tengan impacto más allá de, te controlo un objetivo extra. No, no, no. Ya simplemente es poder tener un despliegue mucho más amigable para la partida que quieres jugar, ¿vale? Y segundo, hay veces que dices, wow, ¿cómo me encantaría poder poner un poquito a la derecha más a mi unidad primaria para que acabe en una elevación, pero si lo hago, ya no voy a llegar a este objetivo, por ejemplo, en Sabotage Shutdown, ¿no? Ya no, si lo pongo más en el centro, ya no llego a controlar este objetivo. Con esto sí. No estás obligado a hacer sí o sí el despliegue de líderes totalmente en línea con los objetivos, de tal modo que luego mis unidades despliego
dirección hacia el centro para llegar a tener impacto en esos objetivos, ¿no? Para poder controlarlos. Ahora podemos darnos el pedazo de lujo de posicionar a la unidad primaria un poquito más ladeada, un poco más escorada hacia el centro, para aprovechar alguna elevación, alguna cosa, o tener una línea recta, no lo sé, ¿no? O sea, es que depende mucho de la mesa. Pero ahora sí podemos poner rango 3, poner a estos señores para que sigan controlando ese objetivo que iban a controlar igual, pero tengo posicionada de otro modo a mi unidad primaria. Esto me parece, esta flexibilidad me parece tan buena que por eso del Mico no se ve. Me parece de verdad, me parece buenísima. Y lo que se dice de, bueno, es que si acabas más cerca, es fácil que el rival pueda hacer una acción de que te dispare. Que me dispare. Que me dispare. Vamos a ver qué pericias tiene. Tenemos 8 de vigor. 5-4 no está mal. Un escudo. Un resultado, un escudo. 2 escudos. 3, 2 escudos. Una curación. Y hemos visto que Aiden tiene curaciones. Hemos visto que si luego esta gente hiere, con la capacidad de identidad de Aiden se pueden curar. O sea, creo que no es el fin del mundo y creo que todo lo que te aporta es muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. En disparo, rango 5, because yes. Disparan con 6 daditos, con el focus y bla bla se pueden ir hasta 8. 5 en cuerpo a cuerpo, bueno, no está mal. 5-4 en defensa. Las pericias de defensa ya lo hemos visto. En ataque en cuerpo a cuerpo con la Vibroblade, qué bonito nombre. Un resultado, una pericia, perdón. Voy a mirar que me ha entrado ahí el... Jorge Marvel, la flexibilidad que te da esta unidad es única. Es que sí, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Es que si yo jugara maldad, me iría por esta gente, porque me define mucho. Me define mucho. A mí me gusta mucho la versatilidad en mesa. Bueno, un resultado en pericias, un impactito normal, 2, 2, 3, crítico y 1. No es lo mejor del mundo, pero recordemos que no está mal. No, bueno, es que hay unidades que tienen muchísimo peor. O sea, hay unidades como la 500... ¿La cuál fue? ¿La 502? Creo que sí, no lo sé. Que tiene de 1 a 3 un impacto. Y fin, ¿no? Bueno, y en disparo no está nada mal. No son las mejores del siglo, pero son críticos. De 1 a 2 resultados, un crítico, 3 más, 2 críticos. Y Hask, recordemos, que les va a dar un impacto directo porque sí, un resultado directo porque sí. Por tanto, está bien. Tener críticos en pericias es lo que quiere esta unidad. O sea, es lo que quiere esta unidad. Ahora, miremos su árbol. Daño máximo. 1, 2, es que me río. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te tiro 8 dados en un escenario bastante lógico y plausible, ¿vale? Porque, a ver, sobre todo con estos. Como he desplegado más cerca de ti, es muy fácil que yo pueda hacer ese dasecito y ya esté a rango 4 de una unidad rival que se haya venido hacia la línea central, porque es lo que este juego pide, ir en la línea central en las primeras activaciones, ¿vale? Es muy fácil que te esté disparando 8 dados. ¿Ok? Bueno, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daños. En el mejor de los casos. Claro, disparo doble, tirando un montón de dados. Vale. Te mete un pineado en la segunda casilla y te mete un extenuado en la tercera. Que tiene sinergias con las capacidades con la capacidad de identidad de aire, ¿no? Con ese extenuado y otros estados que te pueden meter el resto de unidades. Y en el último, reposicionamiento, que a lo mejor nunca llegas, ¿no? Pero bueno, que con 3 resultados ya te esté metiendo un 4 dañitos y un pineado, pues está muy bien. O 3 y un pineado y un extenuado, pues está muy bien. Es súper condicionante. Es súper, súper condicionante. Y bueno, vamos a pasar ya a lo siguiente. He ido a Long Sanks a ver qué tal va. Claro, ya hay muy poquitas partidas jugadas, pero la tendencia es muy buena. Tiene un 67% de win rate. Es poquito, son 63 partidas. No es nada representativo, pero está súper bien. Una pareja de baile bastante fuerte de ella, que fue la que me jugó... Ah, no, perdón, primero, valoración. Top, me parecen top. Me parecen muy, muy, muy top. Perdón, que me está molestando el pelo. Esto lo editaría normalmente, pero bueno, como estamos en directo. Valoración, me parece una caja muy top. O sea, si quieres entrar al juego y te gusta maldad, o mejor dicho, el Imperio, esta caja me parece súper top. Porque recordemos que Hask era
Cuando una unidad del Imperio Galáctico ataque y el objetivo de ese ataque esté a rango 5 de un Scout del Imperio Galáctico, es decir, si tú llevas una cajita, es que lo voy a poner ya. Si tú llevas esta cajita, ¿vale? Que es la que a mí me jugó cabezas y fue un dolor brutal. Donde toda la parte izquierda es Imperio Galáctico y toda la parte derecha son Scouts del Imperio Galáctico, implica que toda la caja, si tú te movilizas más o menos bien, que es el juego, es lo que te pide hacer, o sea, no te está pidiendo hacer algo muy loco, y encima es rango 5. Ese resultado adicional, porque está Husk en mesa, es que es muy fuerte. Es muy fuerte todo lo que te aporta. Es muy, muy, muy fuerte. Y te aporta además estados, porque primero te va a herir. O sea, te van a herir. A mí me dieron un montón de veces. Y te van a poner un montón de estados. Y estados que duelen. Estados que dices, desarmado. Quiero tener una activación de mucho impacto. Desarmado. Saben nada más que yo, como soy jugador de las amidalas, me gusta mucho las de apoyo, porque te ponen desarmados a través de su árbol y demás. Me parece muy potente. Porque contra cosas gordas, como el Vader, como el Grievous, el que le puedas quitar pericias o que tengan que curarse para luego poder tener pericias en ataque, es que pierde mucha efectividad la unidad, ¿no? Entonces, es que es muy bueno. Y encima, esos aciertos seguros habilita que tu árbol sea más potente, que pasen más cosas y por lo tanto sigues poniendo más estados y más daño. Es brutal. Pericias del horror, o sea, esas pericias que te quitan escudos y te lo convierten a fallos, es el dolor máximo de los Jedi y de cualquier unidad, básicamente. Entonces, aunque te hagan poquito daño, una tirada media, ¿no? Que te hacen 3, 4 daños, que está correcto, pero encima, si tú tienes menos escudos, es que esos poquitos daños que tendrán te pican más, te hacen más daño, porque normalmente tú los podías llegar a parar. Tiene una sinergia plana muy efectiva, herir y scouts, ya lo he comentado antes, ¿no? Y además mucha movilidad. O sea, Aiden, la activas y te mueve vamos, casi la mesa entera. Tienen movilidad por pericias. Por pericias no. Tienen movilidad por árbol. Tienen movilidad en pericias de defensa algunos tenían reposicionamiento, ¿no? Además, tiene movilidad, por ejemplo, del Miko, desplazamientos al rival a través de sus pericias. Y en los árboles también a veces tenían dashes y reposicionamientos. ¡Wow! ¡Wow! Sobre todo en Struggles, donde los objetivos han cambiado muchísimo, tener esta movilidad, además, ligada al ofensivo, es muy bruto, porque te voy a poder meter daño, a la vez me voy a poder mover, te voy a mover a ti y voy a poder llegar a lugares donde necesito tener cuerpos para seguir dominándote. Y encima, como te he puesto estados, te he puesto un estado de extenuado, ¿no? Donde a lo mejor tienes al Logre que te quiere mover con un dash, ¡pum! Vas a recibir 3 dañitos. Y a lo mejor ese Ewok se va a dormir con esos 3 dañitos. Y a lo mejor Logre entonces ya no te puede hacer el dash a esa unidad y entonces ya el Ewok pierde mucho valor. Pero pasa lo mismo con la República Galáctica, pasa lo mismo con un montón de gente. Es muy, muy fuerte. A ver, ejemplos. Ejemplos que yo he sufrido. Toda la cajita, ya he dicho, Aiden, Husk y las Imperial Special Forces. Y al lado izquierdo, Gideon. Yo tengo una partida con cabezas que Gideon no hizo nada. Gideon no hizo nada, solamente existir. Creo que fue el primer mover en toda la partida y luego no hizo nada salvo recibir ataques míos. Pero, a todo lo sumado, toda esa presión y ese extra que te da toda la parte scout y toda la parte de dados y bla bla, Gideon en algunos strikes teams es súper rompedor. Porque con que solamente él esté en mesa, si quieres poner algo en reserva, te cuesta un punto de fuerza adicional. Por tanto, te rompe la matemática, ¿no? Te rompe tus cuentas de fuerza. Y a veces, entonces, vas a estar casi obligado a jugar lo que te salga. Y esto, en algunos strike teams, puede ser demoledor. Puede ser súper doloroso porque te rompe todo. Y encima, toda la presión, ¿no? Y el Death Trooper Score y los Dark Troopers, que, bueno, son de 2 unidades potentísimas. A los Dark Troopers no los puedes echar de los objetivos. Mitigan daño, el otro mueve, son muy, muy efectivos en cuerpo a cuerpo, o sea, en disparo. Estas 2 cajas, gente, poquito dinero. Cada uno que piense si es poquito o mucho. Pero bueno, una inversión mínima. Estas 2 cajas,
puedes volar en Star Wars Shatterpoint a día de hoy. Pero volar, digo, de tener mucha efectividad y estar muy a gusto jugando y tener victorias y encima pasarlo bien. Y además creo que son divertidas en el sentido de que hay muchas sinergitas entre medias. Ah, mira, y tengo un dado extra, es verdad, o sea, un resultado extra, es verdad, que me había olvidado. Y otra opción es irnos a Vader. Aquí aparece el Vader 2, ¿no? El Vader, el sirviente del emperador. Es un Vader que saben que a mí no me gusta nada por el hecho de... Creo que bien jugado y con una suerte más o menos equilibradita puede ser más divertido a nivel como jugador y más demandante de saber de ser mejor jugador, ¿vale? El otro simplemente es, ¡ja! Me hago daño, ¿no? Como digo yo, me tropiezo, me hago daño a mí mismo y te tiro 3 dados más. Y ya está, ¿no? Es como muy básico, es muy plano, es simplemente tirar más dados al rival y al final pasan cosas y por eso es las unidades más fuertes de todo el juego. Esta requiere un poquito más de brillantez del jugador. Pero bueno, quitas este Vader, pones al otro y todo bien. Y a la derecha, cosas imperiales para seguir beneficiándote de todo lo que te aporta Haas, etcétera, 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 y seguir teniendo muchos efectos, en este caso con el Stormtroopers Sergeant, para hacer que unidades se puedan mover y bla, bla, bla. ¿Puedes poner esta caja, quitas el quinto hermano si no quieres comprar la cajita de los Inquisidores y poner los Stormtroopers? También. O sea, esas dos cajitas, por eso puse a este, ¿no? Porque a lo mejor dos cajitas para menos gasto también van muy bien Aiden con Vader y los Stormtroopers. También van bien. ¿Es lo ideal? Lo dicho, este Vader a mí no me encanta, pero... Y bueno, esto si me escucha Asmodee o Atomic McKay, pues lo siento mucho. Yo estoy muy a favor de que la gente pueda usar un Vader, la miniatura, y use las tarjetitas de otro. Entonces, si otro amigo tiene las tarjetitas o se venden en Wallapop o lo que sea, juegas a este Darth Vader, pones las tarjetitas y ya está, ¿no? Y te ahorras un buen dinero. Yo creo que estamos en un momento en España y en América Latina donde hay que priorizar el que la gente juegue por encima de que la gente se gaste dinero. Es mi opinión y bueno, aquí está, ¿no? Entonces, eso, yo lo haría, yo pondría al otro Vader. ¿Por qué pondría al otro Vader? Influye muchísimo. A ver, simplemente porque te da más control del deck, ¿no? No te lo rompe más. Ya hay un vídeo que analicé a este Vader que viene en pantalla. Nunca hice el vídeo del otro Vader, la verdad. A lo mejor algún día me animo, aunque creo que ya está súper visto. Pero bueno, esos 3 dados adicionales, cuando esta gente de combate cuerpo a cuerpo, no son súper importantes. Vamos a ver un poco las pericias. Del Mico, para nada. Hask, pues no es tan mal. Es que son críticos. Sacas críticos y quitas escudos. Pues no es el fin del mundo. Y te están tirando 3 más el posible focus. Son 7 más son 10 dados. Es que pueden pasar cosas. Y con Aiden, pues más de lo mismo. Es que te puedes romper entre críticos y entre quitarte escudos. Pues a lo mejor ya no es brillante en cuerpo a cuerpo. Pero tirando 3 dados más, quizá te está reventando y te está haciendo el árbol completo. Este era el ofensivo, ¿verdad? Si es el que más daño hace. Pues están ahí los dos, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que el otro Vader tiene sentido, aunque está más enfocado al cuerpo a cuerpo y los scouts estos, la Inferno Squad va más al disparo. 3 dados adicionales en cuerpo a cuerpo suma bastante y va a tener impacto. Y no es algo que tengas que hacer siempre, como en las listas actuales de Vader, ¿no? Que dices, no, pues llevo a Vader, si lo llevo es para tirar 3 dados adicionales. Pues a lo mejor puedes decir que no, porque prefieres disparar, y está bien, porque vas a tener dados extra por Sharpshooter, Focus y bla, bla, bla. Pero si no, a melee. Si el rival se te... Porque creo que es uno de los modos de ganar a este track team, ¿no? No permitir que te pueda disparar cómodo. Entonces al final te pegas a él en cuerpo a cuerpo, le obligas a gastar ese punto de fuerza para alejarse y entonces que te pueda disparar. Claro, cuando eso ocurra, te va a hacer mucho más daño por los focus y bla, bla, bla. Por otro lado, se empieza a gastar fuerza en eso. Y a lo mejor otras unidades de la otra escuadra no utilizan esa fuerza para hacer más magia. Por ejemplo, en esta no le estamos dejando tanta fuerza al quinto hermano para que haga saltos y haga el empujón en área, bla, bla, bla. Quizás el modo de ganarlo. Por supuestísimo, hay que empezar a herir a esta gente. Por supuestísimo. Y si mandas a dormir a Hask, o sea, mandar de que lo echa fuera del tablero lo antes posible o a Aiden, también está muy bien porque así quitas una habilidad muy potente que está en mesa. Pero a día de hoy, tal y como son las partidas, yo creo que este Strike Team es durísimo. O sea, esa escuadra de Aiden, Haas y las Imperial Special Forces es durísimo. Gracias, gente. Muchas gracias a la gente que ha estado en directo. ¿Cuánto tiempo he estado?
¿Una hora hablando? ¡Madre santa! Pues yo pensaba que esto iba a ser mucho menos tiempo. Pero bueno, muchas gracias, gente. Espero que tengan un lindo fin de semana. Espero que jueguen mucho con Aiden. Es una super unidad. Y nos estamos viendo en otro análisis. Pues yo creo que los domingos me gusta mucho. Así que nos veremos en una semanita.